Buenas, buenas, equipo, ¿cómo están todos por acá? Muy bien, maestro. ¿Y usted qué tal? Excelentemente bien, bienvenidos. Vamos a esperar que cargue la plataforma para empezar. Déjame conectar mis audífonos. ¿Cómo les ha ido con el contenido? Hola, Excelente. todo bien, perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos toca para el día de hoy. ¡Wow! Ya estamos en la última unidad. La última unidad se aperturó el día de ayer, ya que las entregas de la semana pasada las noto un poco lentas. En las de las semanas antepasadas. Fue perfecto. Bueno, está dentro del margen de lo que iniciaron. Ok. Vamos a ver, porque si hay participantes que aún no están suspendidos, hay que suspenderlos. Ya veo que sí, que hay muchos que he suspendido acá por no participación. Todo esto que dicen nunca están suspendidos por no participación. Ok, entonces, líderes, me gustaría lograr un poco más de quórum antes de iniciar. Ok. Vamos a compartir el enlace. Parece que no lo tienen algunas personas. ¿Alguien puede compartirlo? Déjeme ver si lo tengo. Ah, bueno, lo tengo más arriba. Está bien. Entonces, no tienen dudas sobre los puntos anteriores. Compartimos la grabación y demás y está todo en orden. Perfecto. Vamos entonces a avanzar. Denme un segundito para buscar acá las funciones que vamos a utilizar el día de hoy. E iniciamos de inmediato, pues el tiempo apremia. Bien. Bien, entonces la semana pasada nosotros iniciamos el camino a los macros programados. Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. En dicha semana trabajamos el desarrollo de lo que es un formulario en Excel, el cual con la ayuda de un macro que se invocaba, una programación que se le agregaron a unos botones, ustedes podían guardar la información desde el formulario hasta una hoja de Excel. Eso fue lo que vimos la semana pasada. En esta semana, lo que se busca, no sé si pudieron observar que esta semana no contempla un audiovisual de la unidad, precisamente porque aquí vamos a trabajar con algunas funciones, que aunque al final yo les voy a compartir el código como se lo hice la vez pasada, pues la idea no es que ustedes
por decirlo así, como se frustren en el sentido de del tema del lenguaje de programación. Pero sí es importante que analicen cada una de las líneas de código, qué significa, para que ya ustedes vayan como realizando, guardando teniendo como esa memoria histórica de lo que hace cada función. Y si desean, luego de finalizar el avanzado, continuar mejorando su conocimiento en base a las estructuras de programación en Visual Basic para aplicaciones de Excel. Bueno, como no, eso realmente les va a dar un valor agregado a ustedes como profesionales. Y precisamente, hablando de ampliar nuestra base de conocimiento, en la unidad 6 precisamente trabajamos los tópicos de funciones en VBA y UDF. Bien. Cuando hablamos de funciones, no son las mismas funciones que trabajamos en Excel de manera tradicional. Tienen una participación muy similar, pero en el ambiente de programación de Visual Basic. Realmente las funciones son un conjunto de acciones que se pueden ejecutar con el uso de un mandato. Bien. Al igual que como lo veíamos en Excel anteriormente, en la hoja de cálculo, en este caso lo vemos en el ambiente de programación. Para ello tenemos aquí la guía de la unidad 6, que si bien no es tan extensa como la anterior, pero realmente tiene información muy interesante en base a estos tópicos. Estamos viendo por acá las funciones en VBA y nos habla de que las siguientes funciones en VBA o macros podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos vemos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más usuales que podríamos llegar a emplear. Las siguientes funciones nos podrían ayudar. Bueno, esto aquí parece como que se repite. Y básicamente aquí debajo van a tener una lista de funciones con su descripción, lo que hace cada una de ellas. Y la actividad práctica de esta unidad 6 va dirigida en esa señal, bien, en ese sentido de que vayamos probando cada una de estas funciones y que ustedes puedan ir viendo qué puede aportar una y qué puede aportar la otra. Y en el momento que la necesiten, ya ustedes saben, bueno, tal función me puede ayudar con esto. O si combino esta función y el resultado se lo paso a otra función, me puede dar el resultado que yo estoy esperando. Entonces, por ejemplo, si buscamos por acá una función que ya hemos utilizado, que se llama MessageBots, por ejemplo, aquí tenemos el nombre y nos dice despliega un cuadro de diálogo con un mensaje especificado. Esa es la función de MessageBots en este sentido. Bien, entonces cada una de estas funciones, aquí tenemos diferentes tipos de funciones. La siguiente clasificación de las funciones en VBA se basa en el propósito de las funciones y los tipos de datos que están involucrados en estas funciones. Por ejemplo, funciones de cadena en VBA, las funciones de cadena sirven para manipular las cadenas de texto. Estas funciones también son conocidas como funciones de texto en VBA. Las cadenas de texto son empleadas en VBA por medio del tipo de dato string, el cual vimos en la unidad pasada. El tipo de dato string quiere decir que es un tipo de dato alfanumérico. Existen varias funciones que podemos utilizar para manipular la cadena de texto. A continuación revisaremos algunas de estas funciones y observaremos el resultado de cada una de ellas. Para iniciar con esta revisión, debes colocar un botón con el comando dentro de una hoja de Excel y después hacer doble clic sobre él para introducir el código. En este caso, un botón de Activate. Y ya aquí se va visualizando lo que se espera, ¿bien? Aquí se van ejecutando las actividades que ustedes van a realizar en la actividad práctica, en la cual lo pueden tomar inclusive desde acá y van a tener el mismo resultado. Bien, entonces es importante descargar la guía y tener la mano, darle una leidita para así ampliar su base de conocimiento. En sentido general, esta unidad 6 no es tan extensa que digamos, bien, pues
Y tenemos por acá informaciones que que tenemos que realizar, acciones y funciones que tenemos que colocar, pero no es algo tan extenso como quizá la unidad anterior. Por acá, por ejemplo, vemos en la actividad el uso de las funciones que debemos hacer. Por ejemplo, debemos realizar un macro indicando en la hoja unir cadena de texto. Si se fija, cada uno de estos puntos les muestra por acá cada una de estas hojas. ¿Sí? Función, por ejemplo, unir cadena de texto, mírenla acá. Función len, mírenla acá. Función in-str, mírenla por acá. Y operador lógico AND está por acá. Entonces, según usted vaya desplazándose por cada una de las hojas, va a tener por acá el código que debe ingresar para que se muestre la información esperada, que en este caso es hola. Pero en este escenario, si se fijan, es diferente al escenario de la unidad anterior. En la unidad anterior, yo no tenía variantes. Cuando yo hacía el message box, colocaba el hola mundo entre comillas. Y se mostraba tal cual, igual que esto. O sea, el resultado era el mismo. Pero la forma en la que yo generaba el texto o el mensaje a mostrar era de manera diferente. En este escenario se están agregando unas variables, que lo que en este caso las variables son contenedoras de información, al cual yo le puedo asignar un tipo de datos, que en este caso se está asignando string, porque es un tipo de dato alfanumérico. Entonces, en estos escenarios que estamos viendo acá, yo, si se fijan aquí, yo debo manejar el código para poder alterar el contenido de la variable o el contenido de la cadena de caracteres que yo le esté pasando a Message. Vamos a mostrar en este encuentro de hoy cómo nosotros podemos agregar ítems acá que puedan ser utilizados por la función para mostrar el mensaje que se ingrese en ese ítem. No sé si vimos parte de eso la semana pasada, pero cualquier cosa me dejan saber y de todas formas vamos a ampliar un poquito en ese sentido. Bien, entonces, al igual que en la clase pasada, por acá tenemos las funciones que son las que vamos a utilizar. El objetivo de esto es precisamente analizarla y que ustedes puedan ir aprendiendo cuál es el resultado de un comando y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a insertar es un botón. Vamos al menú programador. Vamos a insertar el botón de control de ActiveX. Le agregamos este botón nos va a permitir a nosotros que cuando lo insertamos, y yo puedo poner, por ejemplo, vamos a modificar las propiedades. Vamos a decirle aquí en el caption que va a ser bien, hola mundo. Y si le doy doble clic, él me va a pedir el código que yo quiero ejecutar. Bien. Al igual que como vimos en la clase anterior, en las funciones, ya saben ustedes que la primera línea no va, pues va relacionada directamente a la primera línea del código y va relacionado al botón. En este caso el botón se llama command botón 1 y en el caso del ejemplo se llamaba botón 1 haga clic en. Bien. Entonces vamos a copiar desde la siguiente línea hasta el end sub. Arriba del end sub, pues ya aquí tenemos un end sub y no tenemos la necesidad de duplicar. Entonces, ¿qué tenemos en este código? Por ejemplo, aquí tenemos una declaración de variable. Habíamos hablado que una variable es un contenedor de información. Bin es el comando de declarar una variable. ¿Cómo se va a llamar esa variable? Cadena 1. Va a tener un tipo de datos que es el tipo de datos string. En esa misma línea de declaración, yo puedo, a través de la coma, declarar una segunda variable con ese mismo tipo de datos. Recuerden que las variables son contenedores de información. Como contenedores de información, las variables se declaran con un valor en blanco, o sea, no tienen ningún valor, o por decir algo cero. Bien. Entonces, en estas dos siguientes líneas, lo que se está haciendo es pasándole un valor a cada variable entre comillas dobles.
te fijas, aquí tengo hola, espacio, y luego tengo mundo, pues el espacio también hay que contemplarlo como un carácter, así como lo vimos anteriormente en la función concatenar, ¿se acuerdan? Eso fue en el módulo intermedio, si no recuerdo. No, básico. Entonces, luego, por acá ya lo que estoy ejecutando es mostrando el mensaje de cada una de las variables. Lo estoy imprimiendo en un message box. Claro, si el mensaje, si esas variables se alimentaran de otro lugar, entonces ese contenido que se va a ser visible puede ser variable dependiendo. ¿Bien? Entonces yo voy a guardar esto, lo voy a decir que va a ser un tipo de libro habilitado para macros, que es este que está por acá. Voy a guardar. Y ya este macro yo lo puedo ejecutar. Inmediatamente aquí yo le digo desactivar el modo de diseño y le doy clic acá y aquí yo veo el hola mundo. Bien. Entonces, si le digo nuevamente editar, le doy doble clic, vuelvo acá y puedo colocar, modificar aquí el código y decirle, por ejemplo, bien, el modo de diseño lo desactivo para que cuando yo presiono el botón, él ejecute. Bien. Pero si se fijan en este escenario, yo debo entrar a la programación para modificar cada vez esto. Entonces, yo podría hacer algo aquí diferente. Por ejemplo, aquí yo podría insertar lo que se llama un cuadro de texto. Bien, un cuadro de texto, el cual va a tener información. Esa información la puede tomar de una situación que se genere, por ejemplo. Así. Y aquí puedo tener una etiqueta que diga el nombre de lo que yo quiero que se llene y demás. Entonces, cada uno de estos cuadros de texto, si vengo aquí a las propiedades, tiene un nombre. Este es voz 1, y aquí tengo otro nombre, que este es voz 2. Bien. Entonces, si yo voy a la programación de ese botón que yo hice recientemente, yo podría aquí sustituir, como ya en este caso es el nombre de un objeto, yo no necesito insertarlo entre comillas. Se puede decirle aquí, por ejemplo, test voz 1 y test voz 2. Bien, lo guardo. ¿Y qué yo le estoy diciendo acá? Que él me va a imprimir, me va a mostrar en pantalla lo que esté en estos campos concatenados. Si le digo aquí, hola, me va a mostrar en blanco porque estos campos no tienen nada. Entonces, aquí si yo le pongo, por ejemplo, cuando le digo aceptar acá, entonces mírenlo acá como me lo muestra. Entonces, yo puedo estar alimentando estos cuadros de texto desde otro lugar. Bien, que esté viniendo la información y se va mostrando según va cambiando. Son ideas, bien, son ideas que se pueden manejar y de esta manera yo no tengo la necesidad de que cada vez que yo vaya a ejecutar esta función tenga que ir al ambiente de programación. Bien. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Dudas, aclaraciones? Todo claro está ahí. Excelente. Entonces, líderes, así tenemos por acá algunas funciones que vamos a ir visualizando el funcionamiento. Por ejemplo, en este escenario tenemos la función len. Si buscamos en la literatura la funcionalidad de la función len, nos dice que regresa la longitud de una cadena en caracteres. Regresa la longitud de dígitos en caracteres. Entonces, de una cadena en caracteres. En este caso, estamos creando una variable que se llama cadena también, del tipo string también. A esa variable se le pasa un valor, que en este caso vuelve a ser nuevamente hola mundo. Recuerdan que hablamos que el espacio cuenta como un carácter. Entonces, por ejemplo, en hola tenemos 4 caracteres. El espacio es el carácter número 5 y mundo tiene 5 caracteres más.
Por eso aquí la respuesta es 10. Bien. Igual acá podemos hacer lo que hicimos anteriormente, que esa cadena de caracteres sea alimentada por otro sitio con esa información y que de este lado se está analizando la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Entonces, si aquí yo inserto nuevamente un botón, aquí le doy doble clic, aquí voy a insertar mi texto. Si se fijan aquí, yo estoy mostrando message lane. La función len está viendo el contenido de la variable cadena que fue creada aquí arriba y se le introdujo aquí un valor. Entonces la función len lo que hace es que le extrae a cadena la cantidad de caracteres que tiene y ese valor se lo pasa a MessageBots para que lo muestre. En este caso vemos como una función está invocando a otra. Bien, el resultado de una función se le pasa a otra para que entonces esa lo muestre. Porque len por sí solo puede determinar la cantidad de caracteres que tiene la variable cadena, pero no se va a mostrar porque len lo que hace es saber cuál es la cantidad de caracteres, no mostrarla. Bien, entonces para eso está MessageBots. Entonces, en este escenario, por ejemplo, si le decimos guardar, ahí está. Entonces, podemos acá nosotros determinar que nos da el valor 10. Pero si yo quiero, por ejemplo, aquí decirle, bueno, mira, sí, yo quiero, pero vamos a colocarle algo más, por ejemplo, yo quiero colocar, entre comillas, la cantidad de caracteres algo así. Entonces, aquí le voy a poner una i comercial para que en el MessageBots se concatene este texto fijo que tengo acá y el resultado de la variable de la función len. Exacto. Bien. Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes puedan usar su creatividad y combinar esos conocimientos que van adquiriendo. Para que así no se limite solamente a lo que estamos mostrando. ¿Bien? Luego vemos INSTR. INSTR lo que hace es determinar en qué posición de la cadena introducida se encuentra la letra que se está indicando aquí debajo. Aquí lo que hace es, primero se declara la variable, luego se le coloca un valor y luego con la función INSTR dentro de la función, dentro de la variable cadena, vas a buscar en qué posición se encuentra la letra M. Entonces él empieza a contar desde acá, H1, O2, L3, A4, espacio 5 y M6. Por esa razón aquí nos da el valor 6. Igual acá podemos concatenar esa función MessageBots con un texto fijo que se muestre aquí y de tal manera que no se muestre solamente el 6. Invocando igual un botón de Control ActiveX para agregar ese comando. El comando igual lo suministramos por acá. Mírenlo acá, se declara la variable acá arriba, luego se le pasa el comando y aquí se muestra el MessageBots INSTR. Por último, y acá quizás es el que es un poquito más complejo e interesante a la vez, pues con podemos hacer muchas cosas y quizás ya aquí podemos ver algo quizás algo más funcional
dentro de las actividades del día de hoy que podríamos aplicar en nuestro día a día. Y aunque hay funciones en Excel que hacen un valor similar a este, la idea es que vean que se pueden hacer cosas diferentes. Entonces, en este escenario, lo que se anda buscando es, por ejemplo, tenemos aquí un examen y otro examen, y el código lo que nos dice es, si el rango colocado en la celda B1, que es esta que está acá, es mayor a 70, aquí hay un error en la imagen, porque se debe contemplar igual. Bien. Si es 70 en ese escenario, no va a pasar. Bien. No va a decir que aprobó, porque no está contemplando el igual. Bien. Solamente mayor, o sea, debería ser aquí 71 para que él pueda aprobar. Entonces aquí vamos a colocar mayor igual a 70. Y este enlace que tenemos acá, o argumento de y, lo que quiere decir es que ambas condiciones deben darse para que se muestre aprobado. Si hay una de ellas, no es suficiente para que se muestre aprobado. Entonces, deben darse ambas condiciones. Entonces, por ejemplo, y B2 es mayor o igual a 70 también. Entonces, en el rango de B4, que es este que está aquí debajo, el valor a asignar va a ser la palabra aprobado. De lo contrario, vas a colocar reprobado. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a colocar aquí, por ejemplo, este texto es funge como leyenda, nada más, realmente no hay ninguna función en estas líneas. Y ya de este lado sí va a depender en base al código. Bien, entonces vamos a colocar acá un botón que va a ser de calificar. Aquí está. Y vamos a colocar el código. Doble clic a nuestro botón y vamos a colocar nuestro código que está por acá. Entonces, si se fijan aquí en el código, hace referencia a otro rango de celdas. En la imagen hacía referencia a las celdas a las celdas B, perdón. Mírenlo por acá, perdón. Está. Aquí en la imagen nos hace referencia a las celdas B1 y B4 y así B2. Bien, pero aquí debe ser en esa misma sintonía. Bien, pero en el código que les voy a suministrar está en base a K, K6, K. O sea, hay que hacer una pequeña sustitución acá. Por ejemplo, nos habla aquí de K3, ya sabemos que el primer valor que se va a evaluar está en B1. Va a ser mayor o igual a 70 y B2 mayor o igual a 70. Entonces, en B4, que es esta posición acá, va a ser aprobado. De lo contrario, B4 va a ser reprobado. Vamos a probarlo. Y vamos a colocar 70. Vamos a decir algo más. Aquí vamos a agregarle un formatito condicional. Formatito condicional que cuando, por ejemplo, aquí yo le diga nueva regla, si ese valor que esté aquí va a ser un texto específico y dice aprobado, en ese escenario se va a colocar en negrita y el relleno verde. Vamos a administrar la regla para copiar esta, la duplicamos, la editamos y cuando diga acá de probado,
entonces va a ser de color rojo. No nos muestra nada porque ninguno de los dos escenarios se dan, pero por ejemplo ahora si yo le presiono aquí calificar, vamos a desactivar el modo diseño. Miren aquí como me dice aprobado. Si uno de esos valores está por debajo de 70, le digo calificar, me dice reprobado. Bien. Esa es la idea. El AND acá es decisivo, ¿bien? El AND aquí es un enlace decisivo. Si yo lo sustituyo, por ejemplo, en modo diseño, vengo acá y lo sustituyo por un OR, quiere decir que va a ser uno u otro. Bien, uno u otro. Y en ese sentido, por ejemplo, aunque uno de ellos esté por debajo de 70, aunque uno de ellos esté igual o mayor, ya me va a seguir dando aprobado. Bien, la única forma en la cual él me va a dar reprobado es si ambos están por debajo de 70. Utilizando aquí el enlace OR, ya él me va a dar de esta forma. Bien, entonces, esa es la idea de lo que hay que hacer acá. No sé si tienen alguna duda o aclaración que quieran que les aclare. Todo en orden. Entonces, líderes, miren, tenemos esta semana para concluir las actividades. Entonces, el domingo 16 cierran las actividades y ya el próximo lunes vamos a estar evaluando. Así que cualquier entrega pendiente, favor avanzar con esto. Voy a tratar de enviarle un cuadro de calificaciones para que vean cómo van, para actualizarlo. Y entonces, cualquier actividad que tengan pendiente, favor concluirla para que así puedan adquirir esos puntos. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos y un poco más tarde les voy a estar cargando la grabación de nuestro encuentro. De mi parte, un placer haber trabajado con ustedes estas 4 semanas y espero, ¿por qué no?, verles más adelante en otro curso que estén interesados en tomar. Pasen buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Siempre la van. Muchísimas gracias por todo, maestro. Siempre la van.